los periodistas mexicanos y la libertad de prensa. En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio de periodista. Del año 2000 a la fecha, más de 100 periodistas han sido asesinados y más de 20 se encuentran desaparecidos. Esto mientras las agresiones a comunicadores y medios de comunicación son constantes. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompeviento, el primer canal de televisión por internet de México. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y en la moderación me acompaña Ernesto Ledesma del canal Rompeviento de México. Gracias, Gonzalo, bienvenido a México, bienvenido a la Deutsche Welle a México. Bueno, en esta mesa tenemos cuatro invitados, cuatro invitadas. Voy a iniciar con Elia Baltazar, que se encuentra aquí a mi derecha, de la Red de Periodistas de a Pie. Bienvenida, Elia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo. Se encuentra a mi izquierda Balbina Flores, que es corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México. Balbina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar. Gracias. A mi derecha nuevamente se encuentra Ginette Riquelme, fotoperiodista chilena. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por bienvenida. Invitarme. Gracias. Y se encuentra Jorge Morales, periodista titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas del Estado de Veracruz. Bienvenido, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias también de mi parte. Y en verdad la situación en la cual están obligados a trabajar los periodistas en América Latina es verdaderamente dramática. Sin embargo, México es algo particular. Primero porque el país tiene una imagen todavía de ser un país libre, abierto y de vivir en democracia. Sin embargo, la situación de los medios de comunicación es grave. ¿Cómo describe esta realidad que viven los periodistas mexicanos, Balbina? La organización Reporteros Sin Fronteras a la cual tú perteneces, y cuál es tu experiencia personal de la forma en que ustedes, los periodistas mexicanos, están obligados a vivir y a trabajar. México está sumergido en una situación dramática, digamos. ¿Por qué decimos dramática? Porque es un país donde hay más de 100 periodistas que han sido asesinados. Gran parte de estos asesinatos no ha habido castigo para los autores materiales intelectuales. Hay 22 periodistas desaparecidos que a la fecha siguen sin conocerse su paradero. Hay más de 45 medios de comunicación que han sido atacadas sus instalaciones de forma violenta, y hay un ascenso cada vez más de amenazas y hostigamiento hacia periodistas. Entonces, es la explicación por qué consideramos a México un país donde la libertad de expresión no se respeta, un país donde hay impunidad, donde hay inseguridad, donde hay censura. Entonces, todo esto es lo que nos hace ver pues un foco rojo constantemente. Obviamente hay regiones del país donde la situación es muchísimo más grave, como es el caso de Tamaulipas, que desde hace muchos años está sumergido en una situación de violencia gravísima para los periodistas. O sea, hace muchos años cuando mataron a un periodista, a Roberto Mora, fue como la primera alerta que tuvimos nosotros. Posteriormente vinieron muchos otros y cada vez más se suman a esta lista periodistas de distintos medios de comunicación. La experiencia de los periodistas es realmente grave. Tenemos que trabajar en condiciones de bastante vulnerabilidad y bastante riesgo, donde no hay condiciones de protección ni condiciones de seguridad para hacer nuestro trabajo. Elia, ahorita hablaba Balbina del año 2006, y para la gente que no ubica, que está en otros países, entró en funciones el presidente Felipe Calderón Hinojosa y le declara la guerra al crimen organizado, y ahora en el 2012, finales, entró Enrique Peña Nieto y mantiene una política similar frente al crimen organizado. ¿Qué marca o qué implicación tiene la guerra contra el crimen organizado con la represión a periodistas? ¿Está vinculado? ¿Está relacionado? ¿No está relacionado? ¿Cuál es la lectura que tienes? Fíjate que yo incluso me iría un poco más atrás. Yo marcaría la transición, esta transición democrática de la que tanto se ha hablado en México,
como un punto de arranque de la violencia contra periodistas de manera escalada, si bien a partir de 2006 fue cuando evidentemente se dispara, ¿no? 2010 y 2011 fueron años terribles para los periodistas en México, pero me llama mucho la combinación de este cambio de gobierno, esta transición que se puede interpretar como una situación de salud democrática, se combinara con este tema de violencia contra los periodistas. El no haber visto esa señal desde el año 2000, que fue además increciendo, que fue en aumento en México. Con la entrada del gobierno de Vicente Fox. Así es, cuando empezó el gobierno de Vicente Fox empezamos a tener los primeros asesinatos, las primeras desapariciones, los ataques a medios. O sea, no teníamos que esperar la guerra, esta ofensiva contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón para empezar a ver estos signos, y no los vimos. Viene 2006, evidentemente en un estado con debilidades como el nuestro, donde las instituciones habían manifestado ya en distintas ocasiones esta debilidad, evidentemente no resistió una política sostenida, apuntalada por la violencia. Donde no tienes instituciones democráticas fuertes, donde no hay una prensa lo suficientemente fuerte, vigilante, pues vinieron una serie de violaciones a derechos humanos, la prensa misma, los periodistas mismos como objetivo de esa violencia y evidentemente un estado de impunidad que se fue expandiendo. No solo a la población civil, no solo a los periodistas, sino alcanzó prácticamente todos los ámbitos. Combina esto, suma todos estos elementos, impunidad, corrupción, violencia contra la prensa y puedes tener el resultado que ahora tenemos. No es solamente la prensa. Para mí el tema no es solamente la violencia contra periodistas, sino lo que evidencia y lo que nos dice como país esta violencia y también el hecho de que en términos generales esta violencia no se toma en cuenta. Entonces, sí es verdad, el tema de Felipe Calderón, este inicio de la ofensiva disparó esta violencia, pero atrás de ello había un escenario de debilidad institucional, de falta de interés y de comprensión de la función de la prensa en un país y por supuesto una larguísima historia de impunidad e intereses combinados entre prensa y poder. Una larguísima historia que sin duda alguna golpea cada vez con más fuerza. Ciudad de México, muchas veces este tipo de acontecimientos se diluyen por lo enorme que es Ciudad de México, pero ¿cómo se vive fuera de la Ciudad de México? ¿Cómo es la realidad de Veracruz? Una región maravillosa, con gente hermosa, donde se podría vivir en paz y en libertad. ¿Es así también para los periodistas? Bueno, pues ahorita que dices eso, Gonzalo, pues pareciera que provincia o lugares como Veracruz pudieran ser un remanto de paz o lugares idílicos, ¿no? Donde, por supuesto que la geografía es muy, muy exuberante y vital, pero detrás de todo eso se esconde un infierno. Yo coincido con lo que dice Elia, en el sentido de que hubo una especie de derivación del poder en relación con la actividad del crimen organizado, y en Veracruz ocurrió exactamente eso. Pero yo digo que en realidad es una ramificación el crimen organizado del poder corrupto político que se ha ido incubando en México y que ha echado raíces. Yo decía que el caso de Fidel Herrera en el sexenio de Fidel Herrera fue cuando emergió, cuando hizo metástasis esos fenómenos. Los Zetas llegaron a controlar todas las instituciones de Veracruz. Hoy en día hay otro grupo también que está controlando cosas, pero en esa etapa todos sabíamos, los periodistas, que la policía trabajaba con ellos, con los criminales. Sabíamos que la Procuración de Justicia también estaba contaminada por esos grupos y era normal, era natural, incluso era parte, digamos, de una poco de simulación que existía, ¿no? Social, políticamente, en el que se daba por un hecho de que así es la realidad. Políticos, gobierno, es una sola cosa con crimen. Entonces había muchos levantones, yo me acuerdo en Veracruz Puerto, en Jalapa, donde yo radico, se publicaban algunas cosas y esto simplemente se normalizaba o naturalizaba, ¿no? O sea, es decir, el gobierno no reaccionaba porque era parte, digamos, de ese ecosistema, digamos, de complicidad y de corrupción. Entonces, esa descomposición emergió en Veracruz en ese periodo del sexenio de Fidel Herrera, que fue el 2004, y desde ese entonces Veracruz ha estado ya en esta ola y espiral de violencia que lo ha convertido en ser ya una referencia internacional.
qué decir del estado de Veracruz y qué decir de el trabajo, las complejidades que está implicando para un periodista desarrollar su trabajo. Un grupo de periodistas, entre ellos y otras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, a propósito del asesinato de Gregorio Jiménez, el año pasado hicimos una misión, la primera misión de investigación y documentación de un caso en el que participábamos periodistas. Organizaciones ya lo habían hecho en otras ocasiones, pero era la primera vez que los periodistas nos sumábamos de manera tanto individual como colectiva a este esfuerzo. Y lo que encontramos nos sorprendió y no, de alguna manera. Ya llevábamos algún tiempo, evidentemente desde 2010 que empezaron los casos más sonados y más dramáticos. Veracruz no solamente llama la atención por el número de periodistas asesinados o por los 3 casos de desaparecidos que hay, llama la atención por la particular violencia que se ha ejercido en esos crímenes. La verdad es que no viene al caso hablar o tratar de expresar de qué manera han matado a los periodistas allá, pero este escenario que nos plantea Jorge de operación del crimen organizado, sumado a uno de los 2 estados donde no ha habido transición, en Veracruz y en el Estado de México, nunca ha gobernado nadie más que el PRI. Entonces es un terreno absolutamente dominado políticamente por el PRI, donde encontraron al parecer terreno fértil los grupos del crimen organizado y donde la impunidad ha dominado, digamos, la investigación en torno a los crímenes. Pero no solo eso, Veracruz refleja de alguna manera todos los vicios del sistema político mexicano, desde el tipo de gobernadores a los que estábamos acostumbrados, a los que hemos dado por llamarlos virreyes, ¿no? Estos gobernadores dueños de todo, una clase política apropiada de los medios de comunicación, una clase política donde se creen dueños de los periodistas, donde llaman para decir qué foto quieren en portada, a qué reportero hay que mandar, qué cabeza de portada quieren, donde nunca hubo esta división ni medianamente de el trabajo que puede hacer una prensa independiente. Evidentemente, cuando viene esta espiral de violencia en el Estado, de alguna manera los periodistas, y hay que reconocerlo, Veracruz es un caso emblemático, me parece, y particular, porque a pesar de todo, los periodistas en Veracruz han dado la cara. Se han movilizado, han protestado, han pagado las consecuencias de eso y sin embargo siguen haciendo actos maravillosos de solidaridad. Han sido un ejemplo para todos nosotros, como fue el caso de el periódico que publicaron recientemente en Medellín de Bravo, rescatando la memoria del periodista de Moisés Sánchez. Ese tipo de actos pequeños, solidarios, nos han alimentado mucho al resto de los periodistas. Janet, ¿cómo funciona la solidaridad entre los periodistas aquí en México? ¿Es posible que esa solidaridad sea un motor o más bien a favor de cambiar la realidad que tiene el periodismo aquí, o esa solidaridad es relativa? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo que eres una periodista freelance, extranjera en otro país, sí, que son los freelance que muchas veces los que están en la escala más baja y los que están en mayor peligro? exacto. Pues yo vengo de Chile y obviamente nuestro gremio allá funciona. O sea, tanto la Asociación de Reporteros Gráficos y Camarógrafos, porque nosotros los fotógrafos adoptamos a los camarógrafos y a los asistentes de cámara en nuestro gremio, porque eran los que quedaban solos, ¿no? Porque el Colegio de Periodistas tiene su propio gremio. A raíz de eso, obviamente a mí me tocó, claro, vivir todo lo que es la dictadura y reportear todo eso, entonces sí, sin una solidaridad es imposible tener a los colegas al lado de uno y saber quién es quién. Con los años yo pues, fui corresponsal también para una agencia y me tocó vivir aquí en México y en Centroamérica, entonces obviamente también te das cuenta que en los países donde uno le toca ir a reportear no hay una solidaridad. O sea, yo cuando vine aquí a México, pasó lo del colega Goyo, a mí me encantó ver a los fotógrafos a raíz de una unión y hicimos una subasta de fotografías para apoyar a la familia de Gregorio.
Y eso a mí me gustó muchísimo porque vengo también de un país donde la solidaridad es importante, al menos para mí en el gremio. O sea, yo no concibo que aquí en México, siendo un país tan golpeado y tan silenciado en lo que es libertad de expresión, no tenga un gremio, ¿no? Saber quién es quién, distinguir y simplemente mencionar abiertamente, honestamente, decir, estos colegas están haciendo mal su trabajo por ética, por la palabra de coima, desde los gobiernos hacia ciertos periodistas. Eso tendría que quitarse de raíz. O sea, siento que un periodismo sano ayuda a tener una libertad de expresión, pero también ayuda a tener un periodismo respetado. Siento que ahorita México no está siendo respetado por sus propios colegas, primero dentro del propio gremio, pero también después ya fuera, ¿no? Entonces, pero porque lleva mucho tiempo contaminado. Entonces creo que ese tipo de cosas tendrían que cortarse de raíz y limpiar, porque hay muy buenos periodistas aquí y muy buena gente trabajando y haciendo historias. Entonces no sabemos quién es quién, ¿no? Gracias, Ginette. Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras. Ahorita escuchando a Ginette en este tema, en este tópico de la solidaridad, de la necesidad de tener solidaridad entre el gremio periodístico, entre periodistas, se me viene a la mente los medios de comunicación. Los medios de comunicación están protegiendo a sus periodistas, no lo están haciendo. ¿Cuál es la respuesta que ustedes están identificando del medio cuando su periodista o es acallado, o es silenciado, o es desaparecido, o es asesinado? ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Bien, bueno, voy a contestar, pero me gustaría agregar algo que decía Janet. Los periodistas en Veracruz reaccionaron en 2012, después de que había 8, 9 periodistas asesinados. O sea, habían pasado ya muchos asesinatos en Veracruz y la reacción de los periodistas se dio en 2012 con el caso de Regina Martínez. A partir la periodista de la revista Proceso. La corresponsal de revista Proceso. A partir de entonces me parece que se ha desarrollado esta cuestión de solidaridad cada vez más común. Pero sí hay que decir que también hay un gran temor en los periodistas por involucrarse en este tipo de movilizaciones. O sea, si bien hay una conciencia y hay una mayor solidaridad, también hay un temor de los periodistas de acercarse a este tipo de manifestaciones de solidaridad porque tienen encima sus medios, ¿sí? Porque sus medios los presionan, porque sus medios los despiden. O sea, es una solidaridad a veces bastante, complicada para los propios periodistas, ¿no? Se da, pero se da en esas condiciones, en condiciones de temor, ¿sí? En condiciones de miedo, en condiciones silenciosas y asumiendo los riesgos que la solidaridad con sus colegas implica. Y en eso voy a contestar tu pregunta, porque ¿los medios protegen a sus periodistas? No, los medios no están protegiendo a sus periodistas en México. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas de fondo de las agresiones a periodistas y del tema de impunidad también, ¿no? ¿Por qué no los están protegiendo? Bueno, gran parte de los periodistas trabajan en situaciones de mucha vulnerabilidad en el sentido de no cuentan con prestaciones sociales, no cuentan con contratos que les permitan tener ciertas garantías en su trabajo, trabajan en condiciones de riesgo, a veces ellos mismos tienen que poner sus propios recursos, sus cámaras, sus equipos para hacer su trabajo como reporteros y además poner de su propia bolsa para poder hacer su trabajo como periodistas, ¿no? Y de ahí vamos a una situación terrible, que bueno, en el caso de Goyo, que ya mencionaba Elia, decíamos, bueno, Goyo ganaba 20 pesos por una nota, ¿no? Y lo más que ganaba eran 1,000 pesos. Un poco más de $1. Un poco más de un dólar, ¿no? Pero esa condición de Goyo es la misma condición que viven los periodistas en Michoacán, en Guerrero, ¿sí? En Oaxaca, en Chiapas. O sea, yo he dicho que hay un periodismo paupérrimo en ciertas regiones del país. Es decir, podríamos acotar que
tenemos un periodismo en el cual los medios mismos juegan un papel central Sí, y totalmente. por lo tanto ante la indefensión en la cual se encuentran y ante la impunidad que logran los criminales, estos medios son cómplices de la violencia. Sí, totalmente. Completamente de acuerdo. En esta connivencia que ha imperado, en esta relación muy distorsionada que ha prevalecido entre la prensa y el poder, evidentemente a ambos lados convienen periodistas vulnerables, no solo por la violencia, como es el caso en este momento, sino también por las condiciones de trabajo. Un gremio, periodistas fortalecidos, periodistas dignificados, periodistas con herramientas profesionales y herramientas laborales y de derechos propias, no sería un periodismo debilitado ni siquiera por la violencia. Sería un periodismo que evidentemente tendría muchísima capacidad para señalar y para poner sobre la mesa temas que interesan a la sociedad. Pero la verdad es que el país está lleno de historias y lo que tienes afuera son periodistas que están trabajando por sobrevivir. Primero, sobrevivir a las condiciones económicas de salarios miserables en muchos casos, obligados a tener dos empleos, a veces con el conflicto propio de interés, donde en la mañana trabajan en un periódico y en la tarde trabajan para el gobierno, obligados a aceptar a veces condiciones de vendedores de publicidad. O sea, no puede haber un periodismo sano en esas circunstancias, no puede haber un periodismo sano donde no están marcados los límites y bueno, no solo señalemos a los periodistas, o sea, si los mismos medios tienen relaciones poco claras con el poder político, evidentemente lo que viene, lo que baja de esa cascada es muy poco conveniente para los ciudadanos. Si eso es así, a nivel de los medios, ¿qué hacen los gobiernos? Por ejemplo, en Veracruz, esa comisión gubernamental, ¿qué hace para garantizar la libertad de expresión, para proteger a los periodistas y para terminar con las amenazas que hay contra la libertad de expresión, en definitiva? Bueno, aquí pasó esto, este fenómeno que fue cuando se dan estas oleadas de asesinatos a periodistas. El gobierno se ve presionado por el exterior. Veracruz, tenemos que recordar. Al interior no hay presión, por supuesto, sino cuando todo esto trasciende y cuando se hace, digamos, la polémica, ¿no? Abierta, externa, es cuando el gobierno se ve presionado políticamente a tomar acciones. Y una de ellas es crear este organismo, que surge como organismo autónomo. Pero bueno, en pocas palabras, lo que se hace es atender. Yo digo que a veces somos como una ambulancia, cuando nos llegan ya periodistas que fueron amenazados, que ya fueron levantados, que fueron golpeados, que fueron ya agredidos, que ya están los deudos ahí en las puertas, digamos, porque dicen, ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Las empresas se hacen a un lado, ni siquiera tienen para comer, ¿no? O sea, a ese grado llegan estas situaciones que viven de fragilidad y vulnerabilidad de los periodistas. Entonces, lo que hace la comisión es dar la atención a esa parte, que es como una ambulancia, ¿no? Cuando hay un accidente. Bueno, la otra es buscar mecanismos de prevención. Y mecanismos de prevención tienen que ver desde protocolos, desde crear sistemas, digamos, también tecnológicos que ayudan en algo, desde también buscar la incidencia sobre el ámbito de la justicia y la seguridad, que es mínimo. Yo creo que esa parte es la que está, el flanco más débil de esta comisión. Porque meterse con esos temas es meterse con la política o los intereses políticos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, cuando dices, le damos atención, dame un ejemplo. ¿Qué tipo de atención dan, por ejemplo, en el caso Goyo? Mira, un caso así muy concreto. Hay periodistas que han sido amenazados y lo que nosotros hacemos es extraerlos, reubicarlos, darles una manutención, establecer, digamos, un esquema de seguridad, de autoprotección y buscar la manera de que esta persona vuelva otra vez a retornar a su actividad. Y hay casos que yo te tengo que admitir, Ernesto, que de plano, nosotros, y con un acto de honestidad, yo le digo, ¿sabes qué? Si tú regresas a esta actividad, el riesgo es muy alto de que esto termine mal. Entonces, la solución sería ponerle, digamos, a un grupo de policías, ¿no? Pero yo creo que tampoco esa es vida y tampoco se podría hacer periodismo en esas condiciones. Entonces, y en otros casos, por ejemplo, los familiares de los deudos, de los periodistas, también se les apoya para
rehabilitar en algo su vida, ¿no? Ordinaria, porque también tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Que necesitan mantener su vida normal escolar. Entonces, cosas como esas son en las partes en las cuales se algo se interviene puede hacer. de Sí. emergencia. Madre Teresa. ¿Querías comentar algo? Sí, yo nada más. Asistencialismo a veces, ¿no? Es un poco de eso. A mí me preocupa mucho que se normalice o que integremos a nuestra vida institucional los mecanismos de protección a periodistas. Me parece que es una tentación de todos los gobiernos porque uno permite que se laven la cara a los gobiernos estatales creando una comisión y diciendo ya tenemos una comisión para atender a periodistas, ya estamos impulsando leyes para proteger a periodistas. Carajo, o sea, vivimos en un Estado de Derecho donde se supone que hay leyes que protegen. La Constitución protege la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Por qué necesitamos más entramados legislativos, más burocracia, más dinero para simplemente cumplir una responsabilidad que le toca a los gobiernos? Y entonces ahora las están usando de alguna manera en algunos casos como prebendas, como premios, incluso como maneras de cooptar a los periodistas locales de muchas maneras, ¿no? Desde, no sé, siendo como una manera de aplacar la inconformidad, creándose incluso como lobbies políticos para algunas organizaciones regionales, donde los periodistas pues hacen más trabajo político que periodístico, etcétera. Entonces, a mí me preocupa mucho que nuestra primera opción como país frente a una circunstancia como la que está ocurriendo sea crear mecanismos y crear mecanismos. Yo quisiera saber si las mujeres tienen un trato distinto o diferente de parte de los criminales o son perseguidas con mayor fuerza en algunos casos. Bueno, precisamente hace unos días trabajaba este tema, ¿no? La deuda de la justicia con las mujeres periodistas, y analizaba ese punto en el sentido de haciendo algunas entrevistas si realmente las compañeras reporteras consideran que la violencia hacia ellas es distinta, ¿no? Ellas dicen, bueno, depende del tema, o sea, si el tema es narcotráfico, seguridad, la violencia es la misma, ¿sí? En México ahora hay 11 mujeres periodistas que han sido asesinadas de 2005 a la fecha y una periodista que está desaparecida, María Esther Aguilar Casimbe, del periódico Cambio de Michoacán, que hasta la fecha se desconoce su paradero. Entonces eso nos indica cómo el tema de la violencia y de la inseguridad también impacta a las periodistas, ¿no? El mayor impacto, digamos, porque las cifras son bastante altas, la tienen los varones periodistas, pero las mujeres también también han tenido que enfrentar esta situación. Las amenazas, el hostigamiento, desde luego que hay situaciones, por ejemplo, en el caso de las amenazas específicas hacia las mujeres periodistas, tienen un lenguaje particularmente sexista, ¿no? Y también que va relacionado con su ser mujer, ¿no? O sea, te amenazan a través de los hijos, o te amenazan a través del esposo, o te amenazan o te difaman, ¿no? Entonces, ese es un poco como las características que van hacia las amenazas hacia las mujeres periodistas. Pero en cuanto a la inseguridad y la violencia y la impunidad que enfrentan los periodistas, las mujeres periodistas son parte de esta situación también. Igual sufren desprotección, igual la situación en la que están trabajando es de demasiado riesgo. Yo creo que ustedes han escuchado el caso de Lidia Cacho, el caso de San Juana Martínez, el caso más reciente de Carla Janet Silva, una periodista que fue brutalmente golpeada en Guanajuato por 3 personas enviadas por el presidente dentro del periódico. Sí. Y que hasta la fecha no se ha resuelto ese caso. Entonces, podríamos contar muchas otras historias donde los casos y el son caso de Regina también. El caso de Regina Martínez. El caso de Regina fue muy brutal, o sea, fue espeluznante, o sea, fue una historia demasiado dura en el sentido como mujer, ¿no? O sea, y tal vez ahí, en el caso de la revista Proceso, creo que fue la única revista que como empresa y como medio intervino y hasta la fecha, ¿no? Como Sí, tiene que ser. En defensa, como tendría que ser. como tiene que ser. Sí. Jorge, regresando un poco a
al periodismo en Veracruz y con base al resultado o al trabajo que ustedes desarrollan en esta comisión, ¿estaríamos en posibilidades de decir que en el estado de Veracruz se ejerce la libertad de expresión? A ver, yo creo que hemos involucionado, o sea, porque anteriormente, como lo decía, era el poder político, básicamente también había caciques también, por supuesto, los que inhibían el ejercicio pleno de la libertad de expresión y también el derecho a la información. Ahora no, ahora son, además de ellos, los criminales, que ellos son los que hablan y amenazan a periodistas o los visitan, ¿no?, personalmente. Y algo que también no se ha medido y que ya empieza a ser un fenómeno también que ha ido abriéndose paso, que son las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina y la misma policía están también participando ya de la coacción a la libertad de expresión. Prohíben tomar fotos. Si tú llegas como periodista de un convoy de cualquier grupo de la Fuerza Armada o incluso de la policía, te detienen arbitrariamente y te obligan a borrar las imágenes. O sea, ¿y en el caso del gobierno del estado de Veracruz? Del gobierno de Veracruz prácticamente digamos que es su naturaleza, ¿no? Yo creo que ellos ahorita digamos que se han soltado un poco las riendas porque no han tenido dinero para pagarle a los medios, porque también es el otro mecanismo, el de la zanahoria, ¿no?, del monetaria. Entonces, ahorita porque están en crisis financiera, pues ya no pueden controlar tanto a los medios. Pero más bien no es que no puedan controlarlo, sino que los medios también están jugando su juego, que es buscar la forma de cobrar o de mantener ese sistema que es de prebendas, ¿no?, económicas. Entonces, no se ejerce la libertad de expresión en el estado de Veracruz. Hay muchos fenómenos que ocurren en Veracruz que uno diría que deberían ser parte de la agenda de los medios de Veracruz. Por ejemplo, desaparición de personas. Todas las ciudades de Veracruz están plagadas de carteles de personas que están desaparecidas. Ese tema no se toca, ese tema no figura en los medios, como si no existiera. No es agenda, ¿no? O sea, esa es la parte de la realidad que yo digo que se mutila desde los medios, ¿no? Hay medios que son muy poderosos en México, que cuentan con todos los recursos, que son los primeros que llegan para tratar de establecer la noticia del día. Son grandes medios que en el caso de la televisión son responsables de las orientaciones ideológicas, especialmente a nivel de lo político, pero también a nivel de lo popular, con las famosas telenovelas, que son una especie de adormecimiento, que es todo lo contrario de lo que el periodismo y lo que un medio debería ser. Ahora bien, han aparecido medios independientes. Está también la posibilidad de utilizar las redes sociales. ¿Cómo ha influido, cómo está influyendo eso? ¿La gente se orienta menos a esos grandes medios y están recurriendo al periodismo independiente y a las redes sociales para saber qué pasa realmente en el país? Yo voy a decir que esta es absolutamente mi opinión, es una opinión completamente personal en el sentido de la difícil competencia que es enfrentar a los grandes medios. El sistema de medios en México es un sistema muy complejo, pero muy poderoso. Yo creo que hay medios independientes, hay espacios independientes que están haciendo un enorme esfuerzo, un gran esfuerzo, pero también en una sociedad que ha atravesado por una etapa tan compleja en términos políticos y en términos de violencia y en términos sociales, una de las primeras bajas ha sido la imparcialidad y el equilibrio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo considero que corren más riesgo o que están menos cuidadas en los medios independientes es la imparcialidad y el equilibrio informativo. Confundimos a veces independencia con tomar partido. Y me parece que el periodismo no está hecho para tomar partido, sino para investigar y tratar de ser lo más apegado a la verdad, aunque a veces no nos guste. Y en México, esta polarización a la que nos ha llevado la situación política, económica y de violencia, parece que nos ha convencido como periodistas y como medios de que hay que tomar partido. Creo que ese es uno de los más
grandes riesgos que corren los espacios independientes. Está comprobado ya mucho que de alguna manera tanto el periodismo militante como el periodismo que sacrifica la verdad por ser un poquito, tratar de ser un poquito más justo, a veces puede crear más problemas. Yo creo que es muy difícil en las circunstancias en las que estamos, pero creo que los medios independientes debemos apostarle en donde estemos, periodistas independientes y medios independientes, por el apego a la verdad, por la imparcialidad, por la información justa y equilibrada, aunque a veces no. O sea, los medios independientes se pliegan hasta el otro lado, o sea, el extremo de los medios, de otros medios que protegen también a yo empresas. Creo, Ernesto, que estamos en una circunstancia muy compleja en términos de valores civiles y que la misma circunstancia política nos ha llevado a tomar partido. Debo decirlo, yo confieso, yo soy de las periodistas que dice que juega del lado de los que siempre pierden, ¿no? O sea, hay muchos que tienen muchas cámaras y muchos micrófonos y que tienen muchas facilidades para hablar. Creo que en periodistas de a pie hemos hecho otra cosa, hemos tratado de dar voz, micrófono, contar las historias que a veces no llegaban a los medios, ahora cada vez más por fortuna. Creo que esa labor los medios independientes la están haciendo muy bien. Sacar, llevar a la luz, darle voz desde otra perspectiva, dada la falta también, o sea, dada la falta de equilibrio informativo, de pluralidad que hay en los medios grandes. Pero a mí, una de las cosas que creo que me da más temor en esta polarización social es que los periodistas independientes y los medios independientes, por querer hacer el bien, perdamos de vista el equilibrio y los principios periodísticos. Gracias. El equilibrio y los principios periodísticos. Por otro lado, es evidente que sin un periodismo libre, dicho de otra manera, evidentemente que el periodismo tiene que ir detrás de la verdad, pero es que resulta que a veces te matan por el camino. Claro. Resulta que te hacen desaparecer, como ocurre no solo aquí, sino que también en el resto de América Latina. Por lo tanto, ese discurso, que es maravilloso, se queda en una zanja de un camino. Ahora bien, esta realidad de México se repite con crueldad enorme en otros países de América Latina. La región entera está sufriendo las consecuencias de todas estas agresiones. ¿Es esto así porque hay una maldición en contra de los periodistas o es que hay una orientación central que lleva a sacar de circulación, cuando no se puede, quitando a los periodistas con la violencia, matándolos? Y esto se hace porque hay una mano detrás de esto, una orientación central, una política común. ¿Quiénes está detrás de esa política común o quiénes deberían estar, que dice Reporteros Sin Fronteras? Bueno, desde luego que en esta situación, bueno, no creo en la maldición. Lo que sí creo que es que hay gobiernos y que hay situaciones que no se han ido analizando y que obviamente hay prácticas que se vuelven realmente una norma, ¿no? El asunto, por ejemplo, y no es un problema de México, la impunidad, la inseguridad, la falta de una legislación adecuada para la protección, pero sobre todo para atender lo que es el derecho a la información y la libertad de expresión, es un problema que enfrentan todos los países de América Latina, ¿no? El gran reto ahora en América Latina es el tema no solo de la impunidad, sino también de cómo legislar, pero cómo llevar esa legislación a la práctica donde pueda realmente haber medios más diversos, medios realmente libres, medios que puedan tener más posibilidades de sobrevivir y no de estar más ocupados por cuidar de su seguridad, ¿no? Entonces, el problema es muy complejo y lo que sí creo es que hay gobiernos que han ido desatendiendo esta situación y que han ido minimizando ese tipo de cosas. O sea, en el caso de México,
En el actual gobierno han cambiado, por ejemplo, las políticas. Antes el tema en el sexenio anterior era el narcotráfico, la inseguridad, y de pronto al llegar el nuevo gobierno este tipo de situaciones desaparecen de las primeras portadas de los medios y de pronto parece ser que todo cambió de un día para otro en 2012 cuando llega el actual gobierno, y así pasa en otros países en América Latina. Lo que pasa es que los gobiernos también cuidan su imagen y cuidan mucho estas políticas de dejar ver que en el país están ocurriendo cosas terribles, pero yo les digo que eso no puede pasar por mucho tiempo, porque tarde o temprano la situación de las violaciones graves a derechos humanos, la situación de impunidad va a aparecer en cualquier momento. Entonces creo que sí hay mucho temor de los gobiernos a aceptar que hay una situación grave de violaciones a los derechos humanos y por tanto también a la libertad de expresión en sus países, y cuidan muchísimo eso, pero creo que desde Reporteros Sin Fronteras pensamos que la labor nuestra es siempre visibilizar este tipo de situaciones, atenderlas y desde luego siempre estar sobre los gobiernos para que este tipo de situaciones no queden en el olvido. Muchas gracias. Que no queden en el olvido. Se acabó el tiempo. Y desgraciadamente la situación cambia. Digo desgraciadamente porque no cambia para bien, cambia desgraciadamente por lo general en los tiempos que vivimos para mal. Pero quienes nos ven deben saber algo que es muy importante. El periodista no es otra cosa que un mensajero. Y quien ataca y mata a un periodista está matando a un mensajero. Hay muchos más hombres de prensa que van a seguir por ese camino, buscando la verdad y ser periodistas verdaderos. Por lo tanto, una gran esperanza tenemos todos, pero solo los periodistas no pueden hacer nada. Es un problema de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.